Yo también pensé que tenía que aguantar, que sentirse cansada todo el tiempo era parte de ser adulta, de ser fuerte, de ser mujer, que si me dolía algo, se me pasaría, que si me costaba dormir era normal, que si lloraba en silencio en la ducha era porque tenía que seguir como si nada. Nadie me dijo que vivir en modo alerta todo el tiempo también enferma. Nadie me explicó que el cuerpo empieza a romperse cuando la mente no para, cuando las emociones no encuentran salida, cuando llevas años sobreviviendo sin darte cuenta. Y no lo resolví con una pastilla ni con una consulta. Lo que me empezó a sanar fue otra cosa, y eso es lo que hoy vengo a contarte. Durante años viví creyendo que anticiparme al dolor me iba a proteger. Pensaba que si me preparaba para lo peor, dolería menos. Me volví experta en imaginar conversaciones que nunca pasaban, en ensayar respuestas que nadie me pedía, en repasar una y otra vez todo lo que podía salir mal. Y claro, desde fuera parecía que era precavida, que me gustaba tener el control, pero por dentro era otra cosa, era miedo. Miedo de que me fallaran, de que se repitiera lo que ya había dolido antes, de que algo se rompiera sin aviso. Lo que no sabía es que vivir así, en estado de alerta constante, también me estaba enfermando. El cuerpo no distingue si lo que imaginas está pasando o no. Reacciona igual, y cuando tu mente no para de enviarle señales de peligro, el cuerpo empieza a defenderse aunque no haya amenaza. No descansas bien, no piensas claro, no digieres, no conectas. Todo se tensa, todo se enfría, y lo más triste es que empiezas a pensar que así eres tú, que ese nudo en el estómago, ese cansancio, esa presión en el pecho son parte de tu personalidad. Pero no lo son señales, son mensajes que llevas tanto tiempo ignorando que ya parecen normales. A mí me costó mucho darme cuenta de eso. Me tomó años entender que mi miedo no era el enemigo, que no había que eliminarlo ni callarlo, solo escucharlo de otra forma, que ese miedo que me ponía a la defensiva todo el tiempo no era otra cosa que una parte de mí que había aprendido a protegerse desde el dolor. No era debilidad, era una herida. Y cuando empecé a mirarlo así, algo se aflojó. No fue inmediato, pero cada vez que esa tensión volvía, me repetía algo muy simple: hoy no tengo que reaccionar como ayer. Y esa frase tan pequeña fue una llave, porque me recordó que siempre hay otra forma de estar, otra forma de sentir, que no tengo que seguir repitiendo lo mismo solo porque ya lo conozco, que puedo cuidarme sin tener que vivir a la defensiva, desde otro lugar, con otra energía, con otra conciencia. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, el cuerpo lo nota, la mente se calma, y sin darte cuenta ya empezaste a sanar. Recuerdo una mañana que parecía como cualquier otra. El despertador sonó, abrí los ojos y lo primero que sentí fue esa ansiedad silenciosa que había aprendido a ignorar, esa sensación de estar tarde aunque no hubiera apuro, de estar agotada aunque recién empezara el día. Por costumbre, estiré la mano para agarrar el teléfono, pero algo en mí dijo que no. No me levanté, no busqué distraerme, solo me quedé ahí, respirando. Y en ese gesto tan simple pasó algo que hasta ese momento no entendía. Me hablé como nunca antes me había hablado. Le hablé a mi cuerpo como si fuera alguien que quiero. Le dije que estaba bien, que ya no hacía falta estar en alerta, que ahora estábamos a salvo. No fue un discurso, fue una presencia. Y aunque no desapareció todo de inmediato, sí noté que algo se suavizó por dentro. Porque muchas veces pensamos que sanar es hacer más, buscar más, intentar más. Pero también se sana cuando dejas de exigirte estar bien, cuando dejas de huir de ti y simplemente te acompañas. El cuerpo no necesita explicaciones complejas, necesita sentir seguridad, verdad, coherencia. Y cuando empiezas a tratarlo como un aliado, no como un enemigo, empieza a confiar. Ya no reacciona igual, ya no activa la alarma sin motivo, porque entiende poco a poco que no estás contra él, que estás con él. Y eso cambia todo. No necesitas hacer grandes rituales para empezar. A veces basta con parar por 5 minutos y escuchar lo que llevas ignorando hace años. Lo que tu cuerpo viene susurrando con síntomas, con cansancio, con molestias. Y cuando por fin lo escuchas, sin apuro, sin juicio, comienza otra forma de habitarte. Una que no habías conocido porque siempre estuviste demasiado ocupada intentando estar bien. Hay algo que nadie te advierte cuando empiezas a vivir en automático, que poco a poco dejas de habitarte, te ocupas de todo, piensas en todos, haces 1000 cosas al día y sin darte cuenta pasas semanas sin preguntarte cómo te sientes realmente.
No lo haces por egoísmo ni por descuido, lo haces porque nadie te enseñó a priorizarte sin culpa. Te conviertes en una experta en resolver, en sostener, en cumplir, pero te olvidas de ti. Y ahí es donde el cuerpo empieza a hablar más fuerte. Una mente que no para y un cuerpo que nunca se escucha forman la combinación perfecta para el desgaste. No importa si comes bien, si haces ejercicio o si duermes 8 horas. Si vives desconectada de ti, el cuerpo lo siente, porque sanar no es solo descansar, tampoco es irse de vacaciones. Sanar es volver a ti, es reconocerte en medio del caos, es preguntarte con honestidad cuánto hace que no haces algo por el simple hecho de que te hace bien. Y si esa respuesta duele, entonces ahí tienes la señal que estabas esperando. No somos solo lo que hacemos, también somos lo que sentimos. Y si vives permanentemente desconectada de lo que sientes, todo se apaga. Tu intuición, tu creatividad, tu energía, esa chispa que te hacía soñar sin miedo, esa claridad que tenías antes de que la vida te llenara de pendientes, esa versión tuya que respiraba profundo sin tener que recordar cómo se hacía. No se fue, solo está debajo de todas las exigencias y necesita que la escuches. Yo no empecé a sanar porque hice algo extraordinario. Empecé a sanar cuando dejé de ignorarme, cuando entendí que no era normal vivir siempre agotada, ni sentir que llorar era una pérdida de tiempo. Empecé a sanar cuando me di permiso de parar, no porque pudiera, sino porque ya no podía más. Y ahí, sin buscarlo, algo en mí empezó a volver. No fue magia, fue presencia, y esa presencia que por años le di a todo el mundo menos a mí, se volvió medicina. Hay una forma de sanar que no se nota desde fuera, pero cambia por completo cómo te habitas. Y empieza en un momento que para muchos pasa desapercibido, cuando decides no reaccionar como siempre, cuando esa costumbre de enfadarte, cerrarte o huir aparece. Y tú eliges quedarte, respirar y actuar distinto. No es algo visible, no lo celebran, no lo premian, pero es profundamente transformador. Durante años, muchas mujeres han aprendido a protegerse reaccionando, callándose para evitar conflictos, cediendo para no perder el control, atacando antes de sentirse heridas. Y eso, que alguna vez fue necesario, se convirtió en una respuesta automática. Un modo de vivir que parece normal, pero que consume energía, agota vínculos y mantiene el cuerpo atrapado en alerta emocional. Esas reacciones no surgen de la maldad, surgen del cansancio, del dolor no procesado, de experiencias que dejaron una marca. Pero cuando logras hacer una pausa antes de repetir lo mismo, algo dentro de ti se reorganiza. No porque te estés reprimiendo, sino porque estás eligiendo desde otro lugar, porque por primera vez estás respondiendo en vez de defenderte. Y eso le enseña al sistema nervioso que no todo es amenaza, que hay espacio para otra forma de habitar el conflicto, el dolor, incluso el miedo. Y ahí empieza una libertad distinta, una que no depende de que todo afuera esté bien, sino de que tú estés disponible para hacerte cargo de lo que sientes sin que eso te destruya. No se trata de fingir calma, se trata de encontrar una firmeza interna que no necesite gritar, de sostenerte desde la conciencia, no desde la reacción. Y cuando eso se vuelve parte de ti, el cuerpo también lo aprende. Ya no necesita encender la alarma cada vez, porque empieza a confiar en ti. En consulta he conocido mujeres que han probado de todo: terapia, medicación, rutinas saludables, libros, meditaciones, de todo. Y sin embargo seguían sintiendo ese vacío difícil de explicar, esa presión en el pecho que no se iba, ese llanto que aparecía sin razón clara. Y muchas veces, detrás de todo eso, había una herida que nunca fue nombrada, la sensación de no ser suficiente, de sentirse invisibles aunque hicieran todo bien, de sostenerlo todo sin que nadie lo notara. Porque cuando llevas años funcionando para los demás, es fácil olvidarte de lo que tú necesitas. Sanar no siempre empieza en la acción, a veces empieza en el silencio, en ese momento en que dejas de justificarte, dejas de correr y simplemente te sientas contigo sin hacer nada. Es incómodo, lo sé, porque al parar lo que estaba reprimido aparece. El miedo, la tristeza, el cansancio emocional. Pero eso que aparece no es el problema, es la puerta. Y si en lugar de huir te quedas, empiezas a escuchar cosas que no habías querido oír. Empiezas a reconocer emociones que no eran exageración, sino memoria.
que no eran drama, sino partes tuyas que solo necesitaban ser vistas. No todo lo que sentimos tiene que ser resuelto de inmediato. A veces solo necesita ser sentido. Y eso fue lo que descubrí cuando vi a muchas mujeres liberar emociones que llevaban años guardadas sin saberlo. El llanto no era señal de debilidad. Era señal de que por fin algo se estaba soltando. Porque hay lágrimas que no desgastan, limpian, que no destruyen, liberan. Y cuando eso ocurre, cuando te das ese permiso de sentir sin culpa, el cuerpo responde. No como un milagro, pero sí como una respuesta silenciosa que lo cambia todo. Una calma que antes no estaba. Sanar no es construir una versión perfecta de ti. Es reencontrarte con quien eras antes del miedo, antes de la exigencia, antes de pensar que solo servías si dabas todo de ti. Y cuando te miras desde ese lugar, sin juicio, sin culpa, el cuerpo empieza a entender que ya no necesita defenderse de ti, que puede descansar y en ese descanso empieza a sanar. Lo más fascinante es que todo esto no es solo emocional, es físico, está comprobado. Cuando sostienes emociones como la gratitud, la calma, la compasión durante cierto tiempo, tu cerebro empieza a reorganizarse. Literalmente, los circuitos de estrés, de supervivencia, de alerta constante se debilitan y se fortalecen los caminos de presencia, de enfoque, de claridad. No es imaginación, es neurociencia. Y el corazón también cambia, se sincroniza con el cerebro, su campo electromagnético se expande y eso se siente. No solo tú lo notas, los demás también, porque al final no atraemos lo que decimos que queremos, atraemos desde la energía que sostenemos, desde ese estado interno que no se finge. Y si estás en paz, si tu cuerpo se siente seguro, si dejas de pelearte con lo que fuiste, el entorno empieza a responder distinto. No por magia, por coherencia, porque lo que llevas dentro empieza a reflejarse en todo lo que te rodea. He visto mujeres que pasaron años atrapadas en la ansiedad, en la hiperexigencia, en el dolor crónico, y que el día que decidieron hacer un cambio interno, aunque fuera pequeño, empezaron a ver transformaciones reales. No porque lo planearon, sino porque dejaron de sostener la versión de sí mismas que vivía atrapada en la urgencia. Y cuando tú dejas de ser tu propia amenaza, el cuerpo empieza a convertirse en espacio de calma. Nadie te enseña esto, pero cuando lo vives, lo entiendes. No se trata de cambiar todo lo de afuera, se trata de cambiar desde dónde te estás relacionando contigo. Y cuando eso cambia, todo lo demás empieza a acomodarse solo. A veces creemos que cambiar necesita años, terapias largas, procesos complejos, pero la neurociencia nos dice otra cosa. Hoy sabemos que una experiencia emocional intensa, si es vivida de forma consciente, puede reconfigurar conexiones neuronales que llevaban años establecidas. Es decir, no necesitas una vida perfecta para empezar a sanar, necesitas una decisión sostenida, un momento de verdad contigo misma que lo cambie todo desde adentro. He visto personas romper patrones en silencio, simplemente porque decidieron dejar de contarse la misma historia, porque entendieron que lo que vivieron no define quiénes son. Lo que te pasó fue real, sí, te dolió, te marcó, pero no estás obligada a seguir cargando con esa versión tuya que nació del dolor. Puedes honrarla, agradecerle lo que te protegió y elegir avanzar, y eso, que parece simple, es profundamente transformador, porque cuando dejas de usar tu herida como identidad, el cuerpo deja de organizarse alrededor del sufrimiento y empieza pues a abrirse a lo nuevo, no por autoengaño, sino porque dejaste de alimentar el pasado como si fuera tu único lugar posible. Y cuando eso ocurre, cuando te hablas diferente, cuando eliges un lenguaje interno más compasivo, más consciente, más presente, todo empieza pues a reordenarse. Tu cuerpo escucha lo que piensas. Tu biología responde a lo que sostienes por dentro. Y si empiezas a sostener una emoción nueva, aunque sea por momentos breves, estás enviando una señal distinta a tu sistema. Le estás diciendo, ya no somos esa versión que solo sabe sobrevivir, ahora podemos empezar a vivir. Hay una pregunta que puede parecer simple, pero cuando te la haces de verdad, no siempre sabes cómo responderla. ¿Quién serías si no tuvieras miedo? No desde la fantasía ni desde el optimismo vacío, sino desde lo real. ¿Quién serías si no tuvieras que estar todo el tiempo pendiente de que algo salga mal?
si no tuvieras que defenderte, explicarte o justificarte en cada paso. Muchas veces vivimos con una capa de tensión encima que se ha vuelto parte de nuestra forma de ser, pero esa tensión no es natural, es aprendida. Es una respuesta que tuviste que desarrollar para sobrevivir a situaciones que te superaban. El cuerpo guarda esa historia, y aunque hoy tu vida haya cambiado, tu sistema sigue reaccionando como si el peligro fuera permanente. Tu corazón late rápido sin motivo. Te cuesta respirar profundo. Te despiertas cansada aunque hayas dormido. Y no es porque estés rota, es porque aún no le has enseñado a tu cuerpo que ahora estás a salvo, que ya no necesitas correr todo el tiempo, ni anticiparte a todo, ni desconfiar de cada paso. El miedo no desaparece de un día para otro, pero sí se transforma cuando lo dejas de tratar como un enemigo, cuando en lugar de reprimirlo, lo observas, cuando lo nombras, cuando te preguntas con sinceridad, ¿esto que estoy sintiendo es real hoy o es un reflejo de algo que ya pasó y me marcó más de lo que pensé? Porque el cuerpo repite lo que conoce, pero también puede aprender algo nuevo. Y cuando empiezas a recordarle cómo se siente estar en calma, aunque sea en momentos breves, estás sembrando una frecuencia distinta, una que no depende del caos, sino de tu decisión de dejar de vivir desde la defensa. Esa decisión se entrena, no se finge, y aunque al principio cueste, con el tiempo se vuelve parte de ti, no porque ya no sientas miedo, sino porque aprendiste a no actuar desde él, y eso, aunque nadie más lo vea, es un cambio profundo. Hay algo que muchas personas no quieren escuchar, pero que es profundamente cierto. No basta con entender las cosas, no basta con tener conciencia. La transformación real viene de lo que repites todos los días, de lo que eliges hacer incluso cuando nadie te ve, de lo que sostienes incluso cuando no tienes ganas. Muchos se emocionan un día, sienten inspiración, quieren cambiar, pero al día siguiente todo vuelve a lo mismo. Y no porque no lo deseen, sino porque no han creado un nuevo hábito emocional. Y sin repetición no hay transformación. Lo que no se entrena, se olvida. Lo que no se practica, se diluye. Por eso la verdadera sanación no ocurre en los grandes momentos, sino en lo cotidiano. En cómo te hablas cuando te equivocas. En cómo te acompañas cuando nadie te entiende. En cómo eliges no abandonarte cuando todo dentro de ti quiere hacerlo. No es fácil, lo sé, porque la mente va a intentar volver al patrón de siempre, porque es más cómodo sentir ansiedad si eso es lo que has sentido durante años, porque hay emociones que se vuelven adicción. Pero ahí es donde empieza tu trabajo, en reconocer que tu sistema no necesita intensidad, necesita constancia, pequeños actos sostenidos, nuevos pensamientos repetidos, elecciones que parecen pequeñas, pero que poco a poco crean una vida completamente distinta. Pregúntate cada día, sin presión, ¿qué versión de mí quiero habitar hoy? Y si esa respuesta te mueve, haz algo, aunque sea pequeño, que te acerque a ella. Eso es práctica emocional, eso es sanar. Uno de los errores más comunes cuando hablamos de sanar es creer que la meta es dejar de sentir, dejar de tener miedo, de estar triste, de enojarte, y no. Sanar no es volverte imperturbable. Sanar es aprender a sentir sin que eso te arrastre, sin que te rompa, sin que tengas que esconderlo para no incomodar. Es estar presente incluso en el dolor, sabiendo que no te define. Durante años hemos creído que mostrar vulnerabilidad es sinónimo de debilidad, especialmente las mujeres, que han tenido que demostrar fuerza en cada etapa, en cada decisión, en cada vínculo, pero muchas veces esa fuerza malentendida se transforma en una coraza. Y detrás de esa coraza hay una mujer agotada, confundida, sobreexigida, que no se permite parar, que no sabe cómo pedir ayuda, que se ha vuelto experta en contener a todos, menos a ella misma. Y ahí es donde se pierde la conexión, porque cuando todo se sostiene desde el deber, la emoción se queda atrapada. Y el cuerpo, que no olvida, empieza a hacer lo que puede para liberar lo que tú no expresas. Por eso aparecen los síntomas, no porque seas débil, sino porque ya no puedes seguir funcionando como si no pasara nada. Sanar es dejar de fingir que puedes con todo. Es darte permiso de sentir, de descansar, de soltar el personaje que armaste para sobrevivir. Y lo más bonito es que cuando lo haces, no te desmoronas, te encuentras, te reconoces.
Y eso no solo te transforma a ti, transforma la forma en la que el mundo te mira. Porque cuando tú te eliges sin esperar a que todo esté bien, el entorno empieza a responder a esa decisión con una suavidad que antes no conocías. Una de las cosas más poderosas que descubrí en todo este camino es que cuando tú te sostienes emocionalmente, incluso en medio del caos, impactas más de lo que crees, no solo en ti, sino en lo que te rodea. Porque no vivimos aisladas. Lo que sientes, lo que transmites, lo que eliges sostener dentro de ti, crea un campo que toca a otros, aunque no se den cuenta. He visto mujeres sanar su historia y, sin buscarlo, ver cómo sus hijos duermen mejor, cómo sus parejas se abren, cómo su entorno se suaviza. No porque estén haciendo algo perfecto, sino porque dejaron de repetir los patrones de siempre, dejaron de pelear con todo, dejaron de vivir en defensa. Y ese cambio, aunque sea silencioso, tiene una fuerza enorme. No se trata de cambiar a nadie, ni de convencer al mundo. Se trata de convertirte tú en esa energía distinta que tanto estuviste esperando. Cuando decides hablarte con respeto, elegir la calma sin que eso signifique rendirte, estar presente sin anestesiarte, tu entorno lo siente, tu cuerpo también, porque la verdadera coherencia no es tener la vida resuelta, es que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces estén alineados, que no haya una lucha interna entre lo que muestras y lo que te pasa por dentro. Y cuando empiezas a vivir desde esa coherencia, aunque no tengas todo claro, aunque sigas aprendiendo, algo se ordena, el cuerpo responde. La ansiedad baja, las relaciones cambian, la vida empieza a fluir de otra forma, no porque tú persigas el cambio, sino porque te has convertido en una nueva frecuencia que no necesita gritar para ser escuchada. Habrá días en los que todo lo que estás construyendo parezca tambalear. Días en los que las emociones antiguas regresan con fuerza, en los que tu entorno no te acompaña, en los que te preguntas si todo esto vale la pena. Y es ahí, justo ahí, donde más importa lo que decides. No estás aquí para reaccionar a todo lo que pasa. Estás aquí para recordar quién eres, incluso cuando lo de afuera no ayuda. Porque si tú solo estás bien cuando el mundo está bien, entonces no estás en paz, estás en pausa. Y la paz real no depende de que todo esté perfecto. Depende de ti, de tu energía, de tu atención, de tu capacidad de estar presente sin rendirte a la versión rota que aprendiste a ser. Lo he visto tantas veces, personas que parecían estancadas, atrapadas en rutinas que no las dejaban respirar, en diagnósticos que les apagaban la esperanza, en relaciones donde ya no se reconocían y un día simplemente decidieron dejar de actuar desde la herida. No porque todo se resolviera, sino porque se cansaron de esperar, se cansaron de postergar su bienestar hasta que todo estuviera en orden. Y en ese momento lo de afuera empezó a cambiar, no como un premio, sino como una consecuencia, porque cuando tu pensamiento, tu emoción y tu acción se alinean, se produce algo que no es inspiración ni magia, es física, es química, es biología, es un sistema que empieza a vivir desde otro código y ese código es el que de verdad transforma. Sanar no siempre empieza con un médico, a veces empieza en el momento en que dejas de ignorarte, cuando eliges escucharte sin juicio, cuando haces una pausa y por fin te tomas en serio. No es un proceso mágico, pero es real, y cuando empiezas a vivir desde ahí, sin huir, sin disfrazarte, sin buscar afuera lo que llevas dentro, todo empieza a ordenarse, porque cuando tú cambias por dentro, todo alrededor empieza a cambiar también. Si este mensaje te tocó, escríbelo en los comentarios. Yo elijo sanar desde mi interior, porque cuando una persona se elige de verdad, el cuerpo lo siente y la vida empieza a responder.